Buen día a todos. El día de hoy presentaremos el trabajo encargado por el doctor Óscar Quispe Guaraya, en la cual se titula La ética y la vida cotidiana del abogado en el siglo XXI, en la cual el trabajo encargado fue realizado por los compañeros Pinto Quispe Justo Luis, Gutiérrez Cairo Eregal Willy, Anco Cutimbo Ronnie, Rodríguez Yucra Yoenis y Rodríguez Torres John, en la cual este trabajo está dedicado a nuestra querida Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez y espero que sea del agrado de todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar sobre la ética y la vida cotidiana del abogado peruano del siglo XXI. Vamos a empezar hablando sobre lo que es la ética. La ética estudia la conducta humana, lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, y es ahí que muchos confunden la ética con la moral. Entonces, ¿qué es la moral? La moral es un conjunto de normas, creencias, valores que dirigen y guían la conducta humana de un grupo de personas dentro de la sociedad. Entonces vamos a ver que la ética va a estudiar a lo que es la moral. Ahora vamos a hablar sobre la falta de interés por la ética. ¿Cómo vamos a ver esta falta de interés? Con el ausentismo de la enseñanza del curso de ética en las aulas universitarias y su escasa aplicación en el mundo jurídico. Es entonces que muchas personas o muchos profesores de la ética dicen que uno de los objetivos principales de la ética debe ser preparar al alumno para subsistir en un medio corrupto. Muchos solemos alejarnos de la ética por prejuicios respecto a que pensamos que el estudiarlo es complejo, por la falta de interés, o pensamos que no va a ser útil en nuestra vida diaria, y es necesario dejar de lado estos prejuicios y modificar nuestro pensamiento respecto de la importancia de seguir una vida ética. Ahora vamos a hablar sobre las tres posiciones de la ética, desde la filosofía, desde la ética deontológica y desde los pensadores actuales de la ética. Desde la filosofía vamos a ver que la ética es una de las ramas de la filosofía y quizá esto sea lo que determina que los profesionales del derecho, poco inclinados al estudio de la filosofía, vean en la ética algo tedioso, ¿no? Algo que es difícil de estudiar. Pero vamos a ver una reflexión que hace Marx en una de sus tesis, que dice que los filósofos se han limitado mucho a interpretar el comportamiento humano y lo que deben preocuparse en realidad es en cambiarlo. Ahora vamos a hablar sobre la ética deontológica. Vamos a ver que la ética deontológica es un conjunto de lineamientos y reglas del comportamiento que nos dice cuándo optamos por el bien y cuándo por el mal, y tiene como un máximo ejemplo los códigos de ética. Ahora vamos a hablar sobre el punto de vista de los pensadores éticos actuales. Ellos nos dicen que debemos aplicar la ética como si escribiéramos un libro de nuestra propia vida, donde seremos tanto el autor como el lector, y es entonces que vamos a tomar las mejores decisiones en nuestra vida diaria. Ahora hablaremos de los problemas de la ética, que son los dilemas éticos y la corrupción. Bueno, yo voy a empezar con los dilemas éticos. Un dilema ético es una paradoja ética, es un problema de toma de decisiones entre dos imperativos, ético y moral, ninguno de los cuales es inequivocado, aceptable o preferible. La complejidad surge del conflicto situacional en la que obrar de acuerdo a uno podría resultar en transgredir al otro. Ahora veremos un ejemplo del dilema ético. En un estudio de abogados se convocó a una reunión general, donde el estudio debería de tomar una decisión crítica en un caso que involucraba la decisión estratégica de sostener la inocencia o la culpabilidad del patrocinado. El problema era tal, como estaban las cosas en el juicio penal, la única prueba que comprometía a su defendido era una antigua declaración del propio acusado en la policía. Es decir, se nos explicó que si ahora en el juicio oral cambiaba la declaración de nuestro patrocinado, negando lo dicho ante la policía, o sea, es decir, si ahora él mentía, la probabilidad de un veredicto exculpatorio eran altas. La conclusión a la que llegaron en el estudio no es importante,
pero aparecen asuntos concernientes a la ética, ya que días después ese abogado se encontró con un conocido periodista limeño, abogado de profesión, y le contó, con las reservas del caso, el debate realizado en el estudio. Desde que terminó de contar los antecedentes, tomó de inmediato una posición. La respuesta para él era clara y simple. No era ético admitir que el acusado cambie su versión y mienta. El hecho es que luego de 2 horas de discusión no se pusieron de acuerdo y al final se dieron cuenta que su discurso argumentativo, el periodista sustentaba su posición en necesidad imperiosa de decir la verdad. Y el abogado, en tal proceder, nos llevaba a un resultado injusto. Fue entonces en que se dieron cuenta que no se podían poner de acuerdo nunca, pues llevando a sus extremos, el caso enfrentaba 2 valores: la verdad contra la justicia. Él, como periodista, habría jurado servir a la verdad, y él, como abogado, habría jurado servir a la justicia. A cada uno, el valor social guía de su profesión mostraba el camino correcto a seguir, la luz al final del túnel, aunque iluminaba caminos diferentes. De alguna manera, los dos tenían razón y a la vez no la tenían. Y esto es un claro ejemplo de la ética. Hablemos sobre la corrupción. Se ha definido como el uso ilegítimo del poder público para el beneficio privado. Nos dice también que todo uso ilegal o no ético de la actividad gubernamental como consecuencia de consideraciones de beneficio personal o político, o simplemente el uso arbitrario del poder. Tenemos tipos de corrupción. Tenemos la extorsión, el soborno, peculado, colusiones, fraude, tráfico de influencias, falta de ética. Hablemos sobre la extorsión. Es cuando un servidor público, aprovechándose de su cargo y bajo la amenaza sutil o directa, obliga al usuario de un servicio público a entregarle directa o indirectamente una recompensa. ¿Qué entendemos por soborno? Es cuando un ciudadano o una organización entrega directa o indirectamente a un servidor público determinada cantidad de dinero con el fin o el propósito de que obtenga una respuesta favorable a un trámite o a una solicitud. Peculado es la apropiación ilegal de los bienes por parte del servidor público que los administra. Colusiones es la asociación delictiva que realizan servidores públicos con contratistas, proveedores y arrendadores con el propósito de obtener recursos, beneficios ilícitos y a través de concursos amañados o sin realizar estas adjudicaciones directas, a pesar de que así lo indique la ley, la normatividad correspondiente. Fraude es cuando servidores públicos venden o hacen uso ilegal de los bienes del gobierno que les han confiado para su administración. Tráfico de influencias es cuando un servidor público utiliza su cargo actual o sus nexos con funcionarios o integrantes de los poderes, ya sean ejecutivo, legislativo, judicial, para obtener un beneficio personal o familiar o para favorecer determinada causa u organización. Falta de ética. Es un tipo especial en esta parte de corrupción que, si bien no tiene que ver directamente con la apropiación ilegal de recursos del gobierno y de los ciudadanos, se trata de algunos servidores públicos que muestran una conducta negativa
en contra de los propósitos y metas de las instituciones públicas. Esta falta de ética se puede observar cuando determinado servidor público no cumple con los valores de su institución, es decir, cuando no conduce sus actos con honestidad, responsabilidad, profesionalismo, espíritu de servicio, por citar algunos. La conclusión más clara, en particular, de la sobrevivencia en un es que los profesores de ontología deberían enseñar a los alumnos los mecanismos psicológicos, sociológicos, organizacionales y metodológicos de la corrupción. Dentro de esto tenemos el poder, donde los individuos con algún grado de poder son más propensos ¿a qué? A ser corruptos. También tenemos los beneficios personales y de autocontrol. En este caso, el individuo actúa de manera corrupta cuando pueden obtener beneficios personales. En este caso, tienen poco autocontrol y cuando trabajan en organizaciones donde no se castiga este comportamiento poco ético propiamente dicho. También tenemos la pérdida del miedo y la aceptación al riesgo. ¿Qué quiere decir esto? De que los individuos son propensos a aceptar riesgos ¿ante qué cosa? Ante las buenas recompensas. También tenemos la racionalización, donde esto parece ser más aceptable en este ámbito de la corrupción. También seguidamente tenemos la emoción, ya sea como es la culpa. Pueden hacer menos propensos a los individuos a realizar acciones corruptas. Gracias. La justicia. La justicia es el conjunto de valores esenciales sobre los cuales debe basarse una sociedad y el Estado. Estos valores son el respeto, la equidad, la igualdad y la libertad. La justicia es el valor social encomendado a la abogacía, profesión que tiene a su cargo toda la gama de conflictos al interior de una sociedad y sus alternativas de solución, ya que toda sociedad debe basarse en la justicia. Los actos injustos vulneran los derechos de la persona, quitándole la libertad. Es importante que los individuos y la sociedad en conjunto luchen en contra de las injusticias, ya que pueden darse en ámbitos tales como lo social, laboral, familiar y entre muchos otros que ya conocemos. En el nuevo enfoque nos señala que la ética tiene una profunda relación con lo cotidiano, y lo cotidiano a su vez solo se reconoce con claridad con el transcurso del tiempo, en nuestra vida diaria, donde vemos recién la utilidad de la reflexión ética. Bueno, llegamos a entender que por justicia, que en el presente siglo, sin olvidar la corrupción y los grandes dilemas éticos, es necesario voltear nuestras miradas hacia lo cotidiano, hacia nuestras acciones que comienzan siendo actos reflexivos y pasan poco a poco a convertirse en los actos habituales. Bueno, por último, quiero acabar con una frase que dice: si la justicia existe, tiene que ser para todos. Nadie puede quedar excluido, de lo contrario ya no sería justicia. Muchas gracias.